Bienvenida mi querida tripulación a su canal, El Café de Alexandra. Recuerda que eres único en el mundo con tu propio brillo y genialidad, pero tampoco te olvides de cuidar la casa común. ¿Cómo estaba conformado Alexandra el ejército romano y cuáles eran los castigos que recibían los soldados por las faltas cometidas? Espera un momento, ahora te lo cuento. Primero debes saber que los romanos eran un pueblo guerrero y que la edad para estar en el padrón del ejército era desde los 16 años a los 45, y quien quisiera un cargo público debía haber servido al ejército antes durante 10 campañas. En el ejército al principio no se admitía a la gente baja del pueblo o a los libertos. En los primeros tiempos se reclutaban 4 legiones, 2 para cada cónsul, porque el ejército consular constaba de 2 legiones. Generalmente se listaba un mayor número de ciudadanos que el que se necesitaba. El día del alistamiento se presentaban los cónsules al Capitolio y sentados en sus sillas curules procedían a la elección de los soldados. Se disponía a llamar a los soldados por su nombre y quien no respondía era castigado severamente. Estaban exentos del servicio los magistrados, los sacerdotes y los enfermos, pero no en tiempos de una guerra peligrosa o durante la invasión de los galos. Los ricos formaban parte de la caballería y los pobres de la infantería. De esta forma, concluido el alistamiento, un soldado decía la fórmula del juramento militar y los demás juraban al pasar delante del cónsul diciendo lo mismo yo. La división de tropas. La legión romana tenía 6 tribunos militares y por turno mandaba uno cada mes. Los tribunos nombraban a los centuriones. Cuando la centuria estaba completa, la legión tenía 6.000 soldados. Se juntaban a cada legión 300 hombres de caballería divididos en escuadrones. Las armas defensivas eran el escudo de 4 pies de largo, sobre 2,5 de ancho, de madera unida con chapitas de hierro, un casco de cobre o de hierro que bajaba hasta los hombros, dejando el rostro descubierto. Llevaban una coata de malla de cuero cubierto de hierro, en forma de escamas o de sortijas enlazadas unas a otras, o también sobre el pecho una coraza de cobre, una bota o armadura para defender las piernas o solo la pierna derecha y una especie de calzado, caliga, armado de clavos. Las armas ofensivas eran la espada y 2 jabalinas, la lanza, la honda, el arco. En un inicio, la caballería no usaba estribos y se usaban mantas en vez de sillas de montar. La infantería comprendía 3 clases de soldado: los lanceros armados de lanza formando la primera línea, los principales hombres vigorosos que se colocaban en la segunda línea y los terceros soldados veteranos en la tercera línea. Había además una 4ª clase de soldados, vélites, armados a la ligera, que combatían dispersos. El uniforme del general era el palio o clamide, una especie de capote de grana guarnecido de púrpura. El uniforme de los oficiales y soldados era el sayo, sagún o capote. La disciplina de los romanos era admirable, especialmente en la marcha y en los campamentos. Los soldados nunca pasaban la noche sin acamparse y defenderse con el atrincheramiento y su foso alrededor. Las tiendas eran de pieles y en cada una se alojaban 10 soldados con su decano. Hacían el campamento cuadrado y redondo últimamente a imitación de los griegos. Generalmente estaba cercado con un foso de 9 pies de profundidad sobre 12 de ancho, fortificado con una trinchera hecha de la tierra misma que sacaban al abrir el foso y de una estacada. A cada uno de los 4 lados del campamento se ponía una puerta y se llamaba pretorio, el sitio donde quedaba la tienda general. Allí consultaban los auspicios por el apetito de los pollos sagrados o las entrañas de la víctima. Cuando el general, después de haber consultado a los augures, determinaba atacar al enemigo, mandaba izar en el pretorio una bandera roja. En algunas ocasiones, las tropas se formaban en triángulo para atacar en B, para resistir un ataque
y en círculo si se hallaban cercadas. Procuraban echar las murallas de las ciudades sitiadas. Juntaban los escudos figurando una caparazón de tortuga para poder adelantarse sin riesgo hacia las puertas. Alrededor de las ciudades sitiadas habrían fosos para defenderse. Construían torres de varios pisos para lanzar piedras y dardos con las catapultas, ballestas y onagros, que eran una especie de onda que arrojaba piedras enormes. El ariete, que era una viga larga que en un extremo tenía una gran masa de hierro figurando la cabeza de un carnero. Aries. Esta gran viga se colgaba de un travesaño y se necesitaba 100 hombres para moverla con rapidez, hasta que con repetidos golpes cayese la muralla de la plaza. También a veces abrían socavones debajo de la ciudad para cortar el agua o minar los muros. Así, para derribarlos, ponían fuego a los puntales y caía el trozo de la muralla. Y lo más interesante era que no descuidaban los dioses del enemigo y les pedían que fueran al campamento y si podían los robaban. Pensaban que si el pueblo no tenía sus divinidades con ellos, debía forzosamente perecer. Ahora hablaremos sobre las penas y premios que recibían los soldados romanos. Las penas menos graves eran la privación del sueldo o parte de él, ser arrebatado de la lanza, echado de la tienda, obligarle a comer de pie, estar parado frente al pretorio con un uniforme desgastado, degradarle, echarle del campamento o emplearlo en varias clases de trabajo. Las más graves eran las banquetas de la muerte, ser apedreado o decapitado. Si eran muchos los culpables, se les diezmaba, es decir, de cada 10 se castigaba a uno que debía designar la suerte. Ahora hablaremos de los premios. La corona cívica, que era el mayor premio y se otorgaba al que había salvado de la muerte a un ciudadano. La corona estaba hecha de hojas de encina y el que la obtenía podía llevarla en los espectáculos, sentarse junto a los senadores y cuando entraban, todos los asistentes se ponían de pie en señal de respeto. La corona de bayas o castrense de oro se le otorgaba al primero que salía a la muralla enemiga. La corona mural, al primero que escalaba la muralla enemiga. Al que libraba a un ejército bloqueado, los soldados le daban una corona entretejida con la hierba del mismo sitio en que habían sido liberados. A los romanos les gustaban estas distinciones que todos los honores militares. También algo importante de agregar sería que cuando el general en un combate singular mataba al jefe enemigo, los despojos que recogía se le llamaban botín ópimo y se colgaban en el templo de Júpiter Feretrio. ¿Y qué les pareció, amigos? Al menos pienso que lo del servicio militar obligatorio sería útil para los mandatarios y funcionarios del Estado actualmente. Así fortalecerían su carácter para no caer en casos de corrupción o de baneos amorosos, sobre todo en Perú. No se olviden de darle me gusta, comentar, compartir o suscribirse a mi canal, El Café de Alexandra, para más contenido interesante. Gracias y bye.